Estamos en una nueva entrega del programa educativo Lo Esencial con Alexis Fradera. La propuesta televisiva que promueve la difusión del conocimiento en la República Dominicana y que, como en cada ocasión, le va a presentar un tema de interés general para el disfrute y provecho de todos ustedes. Hoy nos vamos a referir a lo esencial sobre el pacto educativo. Este pacto que fue firmado el 1 de abril del año 2014 y que es un pacto nacional para la reforma educativa. Para ello tenemos como invitado al viceministro de Educación y encargado de la Oficina de Planificación y Desarrollo de este ministerio, el ingeniero Víctor Sánchez. Víctor Sánchez le ha tocado jugar papeles protagónicos en la parte de planificación de varios ministros de educación y, claro está, en el caso particular de este pacto, pues fue arquitecto fundamental para que se lograra y se llevara a cabo. Con él, entonces, vamos a abordar este tema. Víctor, bienvenido a tu programa Lo Esencial con Alexis Fradera. Buenos días, Alexis. Contento de estar en el programa. Cada domingo es un toque de queda en mi casa. Qué bien, gracias a ti y a la familia. Claro. Víctor, ¿en qué consiste el pacto educativo? ¿De qué se trata? Bueno, el pacto educativo, la idea del pacto surge a partir de la Estrategia Nacional de Desarrollo y busca destrabar el conjunto de obstáculos que históricamente habían impedido la implementación de un conjunto de planes. Ustedes saben que en las últimas 2 décadas nosotros hemos tenido 3 planes decenales en el sector educación. Sí, sin embargo, el pacto educativo no se limita al subsector de educación preuniversitaria, sino es todo el ámbito de educación, desde educación preuniversitaria, educación superior y lo que es formación para el trabajo o técnico profesional. Ok, ¿y cómo surge la idea? ¿Surge realmente de la Estrategia Nacional de Desarrollo o se había pensado en un pacto anteriormente? No, surge, es un mandato explícito de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Ok, ¿por qué se firma en esa fecha? Es el 1 de abril de 2014 que se firma. Bueno, mira, el 13 de agosto del 2013 es cuando se emite el decreto para echar a andar el proceso del pacto. Como estaba desde la aprobación de la Estrategia Nacional de Desarrollo en el 2012, se empieza en el 2013, en 13 de agosto, y entonces el proceso de consulta, de concreción del pacto, toma, en el decreto del 2013 hay un mandato de que se hiciera en 3 meses, pero todo el proceso de construcción y la lluvia de propuestas que surgió en ese proceso de consulta hizo que la firma del pacto propiamente no se realizara hasta el 1 de abril del 2014, que es, ahí hay que decir que coincide con la celebración a nivel mundial del Día de la Educación. Pero a eso me refería, ¿verdad? Sí. Si fue también una forma de escogerlo, o sea, porque coincide con una fecha muy importante para la educación. Se suponía que para diciembre iba a estar listo. Hubo un segundo decreto que se emitió el 29 de noviembre del 2013, extendiendo el plazo justamente. Para que coincidiera ahí. Sí. Y una pregunta, normalmente se le llama comúnmente pacto educativo, nombre corto, siempre uno busca un nombre corto, pero su nombre oficial es el Pacto Nacional para Reforma Educativa. Sí. O sea, que la educación dominicana requiere de una reforma. Claro, bueno, es una reforma que venía postergándose desde hace mucho tiempo. Tú sabes que la ley 6697 consigna la asignación del 4% a la educación en la República Dominicana, específicamente a lo que es el subsector de educación preuniversitaria. Entonces se aprovechó que a partir del año 2013, cuando se dispone de los recursos para iniciar ese proceso, que bueno, con lo del plan decenal ya se había establecido el costo de lo que es el proceso de mejora de la educación, pero
en el 2013 cuando existen las condiciones para echar a andar ese proceso, y entonces se aprovecha, se involucra a toda la dirigencia política nacional, a los sectores sociales y económicos para ponerse de acuerdo a partir de una propuesta programática que presentaba el gobierno a la sociedad dominicana. Okay. Y entonces de ahí surge todo este proceso de construcción. En varias ocasiones has hecho referencia a que ha sido un proceso. ¿Cómo fue el proceso en sí de firmar el pacto? ¿Qué tuvo que hacerse para llegar ahí? Sí. ¿Cómo fue? Bueno, hubo un conjunto de fases que se fueron dando. Lo primero fue definir la metodología, cómo se va a hacer el pacto. No se había hecho, ¿no? Claro, entonces ahí en el decreto 228 se consigna un equipo de apoyo técnico para la elaboración para apoyar el proceso de construcción del pacto educativo. Entonces, esa primera fase de definición metodológica, luego se elabora una propuesta gubernamental, que es la que se somete a las consultas. Hay un conjunto de consultas. O sea, un documento que recogía muchas ideas, ¿no? De propuestas. 10 propuestas, 10 grandes propuestas en los 3 ámbitos, es decir, educación preuniversitaria, educación superior y educación para el trabajo. ¿Y eso se somete entonces a las consultas? Se somete a la consulta, pero por diferentes vías. Son consultas territoriales, hay una página, podía aportarse, la sociedad podía aportar por diferentes vías, y se consultó a los diversos actores. Estoy hablando de los estudiantes, de los padres, de los maestros, de las organizaciones que están de alguna manera vinculadas a la educación en la República Dominicana. Suena muy interesante. Vamos a ir a una pausa. Y cuando regresemos vamos a ver un poquito en más detalle esa etapa, que parece que fue fundamental. De acuerdo. A ustedes no se muevan. Están viendo Lo Esencial con Alexis Fradera. Continuamos con su programa educativo Lo Esencial con Alexis Fradera, conversando con el viceministro de Educación, el ingeniero Víctor Sánchez, sobre el pacto educativo. Víctor, tú describías cómo fue el proceso para lograr el pacto, la firma del pacto. Un proceso muy interesante, o sea, participaron muchas personas en ese proceso. Sí, bueno, aproximadamente unas 9.000 personas, generando por los diferentes mecanismos que se habilitaron para aportar, y se generaron unas 35.000 propuestas. 35.000 propuestas. ¿Y cómo se debaten 35.000 propuestas? ¿Cómo se logró eso? Bueno, lo que pasa es que se habilitó un portal para hacer aportes. Las consultas territoriales fueron a las 10 regiones de planificación del país. A las diferentes poblaciones interesadas se le consultó, y todo esto fue generando, y además del entusiasmo que generó todo el proceso del pacto. Sí, yo entiendo que la sociedad dominicana, cada vez que se le convoca para los temas educativos, acude al llamado. ¿Te parece que responde la sociedad cuando se ve? Definitivamente. Bueno, está todo este movimiento del 4%, están los planes decenales, está el foro presidencial por la excelencia educativa. Cada uno de los llamados ha acudido a la sociedad dominicana. 35.000 propuestas son muchas. Me imagino que están divididas por temas, por años, algo así. ¿Cómo se hizo eso? Sí, como se ha organizado el formato del pacto, es principalmente abordando temas como acceso, acceso y equidad, el tema de calidad y el tema de eficiencia, cómo mejorar y modernizar los ministerios de educación. Perfecto. Y una pregunta, bueno, ya entrando en el pacto propiamente dicho, ¿verdad? ¿Cuáles propuestas generaron mayor nivel de contradicción? Esa pregunta, porque alguien decía... Digamos, ¿cuál es el mayor consenso por una parte, y por otra parte, cuáles mayores contradicciones? Algunas de ellas. Yo creo que temas como la jornada extendida,
temas como lo que es atención integral a la primera infancia, definitivamente encontraron, y todo el tema de acceso siempre encontró mucha receptividad y poca resistencia por parte de los diferentes actores que estaban discutiendo, y me estoy refiriendo ya a la etapa de la plenaria, donde se discutían ya las propuestas propiamente, pero habían temas como cumplimiento del horario, todo el tema de acreditación de los programas de formación de educación superior, las discusiones fueron largas y hasta tarde en la noche. No, me generaba contradicción esa parte. Definitivamente, porque ahí habían diversos actores y algunos con posiciones encontradas. Sabe que ahí estaban representados sectores económicos, sociales, universidades, el gobierno, y todo bajo la conducción del Consejo Económico y Social. Pero sí, definitivamente algunas propuestas generaban algunas... si no había contradicción, pues también no era importante. No, y lo que se optó es que se trataba de ir construyendo consensos en las cosas que nos podíamos poner de acuerdo y ir estacionando aquellos que no, y enviándolo a una comisión donde estaban representados los diversos actores que tenían puntos encontrados, y entonces cuando llegaban a una redacción que les favorecía a los diversos, entonces se llevaba nuevamente al pleno, y entonces se conocía, se volvía a conocer, se discutía y entonces se aprobaba con algunas modificaciones. Ahora, con 35.000 propuestas en debate, muchas quedaron fuera, evidentemente. De esas que quedaron fuera, ¿hubo alguna que era muy importante, que no debió quedar fuera o que...? Yo pienso que los elementos principales todos han sido abordados en el marco del pacto. Hay que decir que el pacto no es un plan, el pacto lo que busca es identificar aquellos temas donde había algún tipo de traba y entonces tratar de ponernos de acuerdo de cómo destrabar esas situaciones, pero nosotros en el sector educación, tanto en subsector de educación preuniversitaria como educación superior, como educación técnico y para el trabajo, hay planes decenales al 2018, entonces en términos estratégicos ahí están consignadas las acciones que se van a priorizar. Aquí nos concentramos en las trabas para destrabarlas. Mira qué bien. Una pregunta, bueno, tú has enumerado algunas de ellas, pero en definitiva, ¿cuáles son los acuerdos clave que van a permitir reformar la educación a raíz de la implementación de este pacto, ¿verdad? ¿Cuáles son esos ejes fundamentales del pacto? Bueno, como decía, por un lado el tema de acceso. Atención integral, y dentro de acceso, atención integral a la primera infancia, aseguramiento de progresar, políticas de inclusión, progresar a lo largo del sistema sin que el sistema se encargue de expulsar a los estudiantes. En materia de calidad tenemos que hablar de políticas docentes, políticas que aseguren una formación de un nuevo docente en la República Dominicana, capaz de responder a las necesidades del estudiante, pero también políticas de desarrollo de la carrera, desde cómo se ingresa al sistema, cómo se progresa, programas de inducción, programas de evaluación de desempeño, lo que es certificación docente, todo esto tributa al tema de calidad de la educación. Sabemos que calidad, todo lo que tiene que ver con calidad en la educación pasa fundamentalmente por la columna vertebral del sistema, que es el docente. Entonces, bueno, hay otros aspectos como es evaluación de la calidad, los mecanismos de evaluación y también modernización del sistema, cómo hacer más eficiente, cómo responder a este nuevo desafío que ha representado mayor flujo de recursos hacia el sector de educación para responder de manera eficiente a la gestión de esos recursos. Y si tuvieras que establecer una que tú entiendes que es la propuesta más importante del pacto educativo, ¿cuál sería?
no la responda ahora, sino cuando regresemos a la pausa. A ustedes, no se muevan. Están viendo Lo Esencial con Alexis Fradera. Continuamos conversando con el ingeniero Víctor Sánchez, viceministro de Educación y encargado de la Oficina de Planificación y Desarrollo Educativa. Víctor, cuando salimos a la pausa, tiraba al aire una bomba. ¿Cuál es, a tu entender, la propuesta más importante, el punto clave que recoge el Pacto Educativo? Yo tendría que decir dos. Sí, porque nosotros en las últimas 2 décadas hemos avanzado bastante en materia de cobertura. Podemos hablar de que el 97% de nuestros niños, niñas de 6 a 13 años ya están en el sistema. Entonces, me parece que en términos de cobertura hemos avanzado, pero si fuera a identificar dos, tienen que ver con asuntos asociados a calidad, y entonces me tendría que referir, por un lado, al tema docente, es decir, desde la formación docente, cómo se progresa el desarrollo de la carrera, todo el tema de dignificación, porque necesitamos que los docentes estén en buenas condiciones para desarrollar su trabajo. Claro. Pero el otro es cumplimiento del horario y calendario escolar. Estudios del 2008 reflejan que nosotros no hemos desarrollado ni el tiempo, y por eso tú ves que ahora se ha planteado el tema de la jornada extendida. Entonces, ampliar el horario y asegurar el tiempo que establece el currículo. Entonces, tanto el tiempo como la calidad del docente son dos elementos fundamentales para incidir en la calidad en los aprendizajes de los estudiantes. Entonces, bueno, ya ha pasado un año de la firma del Pacto Educativo, un año y varios meses. ¿Cómo ha sido la implementación del pacto? ¿Qué se ha logrado ya? Bueno, realmente, Alexis, hace algún tiempo se emitió, refiriendo el 6 de abril se emitió el decreto que reglamenta cómo va a ser el seguimiento y monitoreo al pacto educativo. Sin embargo, el conjunto de organizaciones e instituciones que tienen responsabilidad directa en el pacto ya han iniciado las acciones para responder a los compromisos consignados en el pacto educativo. Yo, que vengo del Ministerio de Educación, monitoreo de manera permanente, y cuando se elaboran los planes operativos anuales nos aseguramos que los elementos que están consignados en el pacto aparezcan en nuestros planes operativos. Pero eso ocurre también con el Ministerio de Educación Superior y con el Infotep. Entonces, ahora con la promulgación, con lo del decreto, que tiene que ver con el reglamento del pacto, entonces próximamente nos estaremos reuniendo para definir la matriz de seguimiento al pacto y la metodología de cómo será ese seguimiento. Claro, porque hay que resaltar que el pacto educativo es un pacto al 2030. Claro. Realmente es un año. ¿Qué por ciento representa eso? Como un 5% del tiempo de aplicación. No, y tenemos que hablar que abarca 4 gestiones de gobierno. 4 gestiones de gobierno. Y decía el ministro de Educación en su discurso de firma del pacto, decía que para entender las implicaciones de eso, un niño que ingresara el agosto siguiente de la firma del pacto al sistema educativo, al finalizar el periodo que se tenía previsto, ya podía ser ingeniero, médico, y quién sabe si hasta un docente. Qué bien, qué bien. Sin embargo, Víctor, ¿hay alguna propuesta o algo que se estableció en el pacto que todavía no ha podido arrancar, que se suponía que tenía que haber arrancado y no se ha podido implementar? Bueno, hay algunos elementos que todavía no han iniciado. Algunos de los actores, al no haberse formalizado lo del reglamento, todavía estaban, pero ahora ya con la próxima convocatoria que se hace, todo el mundo empieza a ver la realidad y a tener que rendir cuenta de las obligaciones.
Si tú me preguntas cuál de estas, Sí. Nosotros, por ejemplo, no estamos avanzando como estimábamos en el tema de primera infancia, es decir, se han iniciado los proyectos, pero no se han concluido algunas de las estancias. El tema de acreditación en educación superior, en las instituciones de educación superior, todavía no ha iniciado, pero yo entiendo que van a iniciar próximamente. Okay. Y entonces no me preocupa demasiado, porque hay muchas otras cosas que son las más, que son muchísimas más, que es donde se ha avanzado mucho. Ok, entonces, sobre ese aspecto, ya finalmente, ¿cómo se proyecta? Bueno, llegó el 2030, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar? ¿Qué habremos logrado en nuestro sistema educativo? Bueno, lo que da origen a este pacto educativo es la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y la estrategia en su objetivo 2 establece educación de calidad para todos y todas. Okay. Eso es lo que perseguimos. Cuando echamos a andar todos estos procesos de reforma es con ese objetivo final. O sea que lograremos al 2030 con la implementación del pacto. Evidentemente, si se cumple el pacto, lograremos una educación de calidad para todos y todas. Digamos que vamos a progresar en esa dirección, y yo entiendo que en términos de cobertura habremos logrado significativos avances en materia de calidad, porque la calidad es un asunto relativo, y hay que ver cómo estará el resto del mundo en relación a la educación. Así es que yo sé que habremos avanzado de manera significativa en calidad también, porque se van a sentar las bases para una serie de elementos que tributan a la calidad. Pero hay que ver cuál es el contexto en que nos encontramos al año 2030. Al día de hoy la proyección es positiva. Yo definitivamente creo que sí. Víctor, gracias por tu tiempo. Te estaremos molestando, como tenemos acá invitado más adelante para cualquier otro tema. Sabemos que tú manejas muchos temas educativos. Bueno, Alexis, gracias, y tú sabes que yo soy de la casa. Así es. Gracias, Víctor. A ustedes, pues, claro, también agradecer que hayan estado con nosotros en una nueva entrega del programa educativo Lo Esencial con Alexis Fradera, y como siempre, invitarles a que nos sigan en lo adelante. Muchas gracias y buena suerte.